yo les voy a contar un poquitito desde dónde nace este tronco, ¿no? Las raíces son muy profundas y lejanas, pero lo que pudimos nosotros investigar es el tronco, que se trata, en mi caso, de mi bisabuelo, Vicente Yulán y Ramona Ruiz. De allí surgieron numerosas ramas, 11 ramas, muy fecundo este árbol, y estas ramas se extendieron por todo el mundo, digamos, ¿no? Ya que dieron frutos abundantes también. De estos 11 hijos de Vicente Yulán y Ramona Ruiz, yo les voy a nombrar algunos, porque no voy a poder recordar a los 11, no me los estudié, pero ya los vamos a ir viendo en el árbol. Tenemos a Aniceto, a Andrés, a Tomás, a Francisco, a Víctor Modesto, y tenemos también dentro de las mujeres a Jesús Fabiana, Andreina, Rosario, y bueno, ahí vamos a ir leyendo en el tronco de este gran árbol. De estas ramas surgieron los hijos y nietos que nos encontramos aquí y bisnietos que nos encontramos aquí. Podemos decir de ellos o destacar de ellos varios dones, entre ellos el arte, la música. También podemos destacar, eran muy hacendosos, trabajaron siempre en la zona rural, de lo que nosotros tenemos noticia, eran hacendados y gente de trabajo, gente sencilla, ¿no? Gente fiestera, sí, le gustaban las fiestas. Y bueno, después nos vamos a detener en cada uno de los hijos y vamos a hablar de sus frutos. Buenas tardes, soy Carmen Catalina Yulán y vengo aquí a contar un poquito de quiénes son mis raíces. Yo soy oriunda de Pozo del Tigre, Formosa. En realidad nacida en un paraje llamado San Ramón. Ahí nacimos todos los hermanos, los 5 hermanos. Y creo que mi papá también. Bueno, pero vamos a comenzar por el principio, que es la raíz del árbol genealógico. Soy descendiente de Vicente Yulán y de Ramona Ruiz, que son mis bisabuelos. Soy nieta de Aniceto Yulán y Conrada Juárez. De esa unión nacieron 3 hermanos, que son Juana Yulán, Juvenal Yulán y mi papá, Constantino Yulán. Bueno, de Juana Yulán seguramente van a hablar los chicos Guzmán, que son los nietos. Y Juvenal Yulán, él falleció a los 50 años, no dejó descendencia. Y bueno, mi papá Constantino se casó con Isabel Montoya. De esa unión nacimos los 5 hermanos. Yo soy la mayor, como le dije mi nombre, Carmen, después viene mi hermano Rolando, Mónica, Azucena, que también algunos la conocieron porque creo que vino a la segunda juntada. Y después está José, que es el popular, que todos lo conocen, el coplero, como muchos le dicen. Conocí a mis tíos abuelos, que serían hermanos de mi abuela Aniceto, que son Timotea, Andrés y Alejandrina. A esos 3 tíos abuelos los conocí. No los recuerdo mucho porque yo era muy chica. Mi abuela Aniceto falleció cuando yo tenía 6 años, pero lo recuerdo muy bien. Nosotros somos bisnietos de Aniceto Yulán y de Conrada Juárez.
Ellos vivían en el paraje San Ramón, gente hacendada, como todos los ciudadanos. De ahí nace Juana Yulán, la cual es nuestra abuela, una persona muy especial, de carácter muy lindo. Tengo recuerdos muy lindos de mi abuela. Es una persona muy buena. De ahí nace nuestra madre, Belinda Vicenta Pore, de la cual venimos nosotros. Yo soy el mayor de 9 hermanos. Norma, Adriana, Blanca, Carlos, César, María, Andrea y Sena. Bueno, con esta sencilla palabra quiero homenajear a mi padre, Pedro Leonardo Yulán, y a mi madre, Olga Marina Verdón, cuyas fotos ustedes van a estar viendo, y a cada uno de mis hermanos, Lázaro, Gregoria, Orlando, Estelvina y Gregoria, y sobre todo las cosas de sacar, mi padre, Pedro Leonardo Yulán, eran campesinos, productores, que siempre nos inculcaron buenos valores con sus ejemplos de vida, de trabajo. Luego de una etapa en el campo, pusieron un negocio en Catelli y desde allí nos hicieron a todos estudiar. Buenas tardes, mi nombre es Yulán Lima, soy nacida en el paraje 4 de febrero, la provincia del Chaco. Actualmente vivo en Barranqueras, Chaco. Soy hija de Dalmacio Yulán y Evarist Daniel. Mis abuelos paternos fueron Eloy Yulán y Mercedes Cuellar. Mi padre tuvo 10 hermanos: Celestino, Nicolás, Modesto, Delina, Eduviges, Leonarda, Cleofás, Irene, Jesús y Juan y Motea. Mi padre también tuvo 3 hermanos más por parte de su mamá, y cuando tenía 4 años fue dado en adopción. Lo adoptó una familia con la cual tenía 5 hermanos más mi papá. Eran un total de 18 hermanos, 18 y 19. Nosotras somos 2 hermanas. Teresa se llama mi hermana y un hermano que se llamaba Rafael, que falleció cuando tenía 2 años y fue nuestro hermano mayor. Mi hermana Teresa actualmente tiene 55 años. ¿Cómo andan los parientes yulanes? Bueno, este videito es como para comentarles un poco de nuestro árbol genealógico, de las raíces, de dónde venimos nosotros, ¿no? Digamos, de que nosotros somos de una rama de Estefanía Yulán, hija de Francisco Yulán. Estefanía Yulán tuvo varios hijos, ¿cierto? Entre esos, Catalina Yulán. Catalina Yulán se concubina con Silvano Juárez. Tienen varios hijos también, entre esos, digamos, Francisco Juárez. Francisco Juárez, en concubina con Francisca Guerra, ¿sí? También tienen varios hijos, de la cual somos nosotros. Por eso somos apellido Juárez, porque Francisco Juárez es hijo de Silvano Juárez y de Catalina Yulán, ¿sí? Valga la redundancia, Catalina Yulán, hija de Estefanía Yulán, hija de Francisco Yulán, ¿sí? De Francisco Juárez somos varios hijos: Hilda, Silvia, Martina, León, Alejandro, Alicia, Saturnino. Saturnino es mi gemelo, ¿sí? Valga la redundancia, que somos gemelos. Y esa es la rama, digamos, por la cual nosotros venimos desde Estefanía Yulán para acá. Yo he tenido la bendición de poderla conocer, a mi bisabuela. Ella cuando yo tenía conocimiento, digamos, de las cosas, ella vivía soltera, digamos, vivía en la frontera de Paraguay. Tuvo, no sé,
qué sé yo, aproximadamente unos 2 años, aproximadamente de lo que yo tengo su razón, digamos, y me acuerdo de su existencia, digamos, ¿no? Así que ese es más o menos el camino de la cual nosotros, por las ramas de la descendencia yulán, de las que venimos. Por supuesto que conozco varios hijos de Estefanía, digamos, ¿no? Por citar un ejemplo, Plácido Yulán, Siriaco Yulán, Quique Yulán, ¿no? Siriaco y Plácido dejaron varios hijos, hoy lo que son en el Quemado Nuevo, y allá, bueno, de esa parte, de esa rama, José María, por ejemplo, por citar un ejemplo. Así que bueno, contarles medianamente esto, digamos, de lo que, el trabajo que se ha tomado la tía Estela Mari, con un amor tremendo, un corazón gigante, de poder investigar esto y de podernos juntar, ¿no? Siempre está ella con un espíritu, un amor muy grande, de podernos, insistiéndonos, recordándonos cosas que por ahí nosotros, habemos personas que trabajamos durante todo el día y se nos olvidan cosas o quedan pendientes, digamos, algunas cosas. Así que esta juntada es un espíritu muy renovador, digamos, como persona a mí me alienta un montón, ¿no? Así que bueno, comentarles esto, digamos, ¿no? De la rama por la cual somos descendientes, para que conozcan el resto de parientes que están en contacto permanente con nosotros. Y bueno, el 10 de enero nos espera un camino muy importante, que es otra juntada, ¿no? Poderlo ver en la cara, saludarnos, conocernos, algunos no nos conocemos, y otros que nos vimos, volvernos a ver, a saludar. Así que les mando un abrazo muy grande, y bueno, ojalá Dios quiera que nos podamos ver la mayoría ya por corriente el 10 de enero. De uno de los 11 hijos de Vicente Yulán y Ramona Ruiz, que es Tomás, mi abuelo Tomás Yulán. Tomás Yulán, que estaba casado con una hermosa mujer, descendientes de gitanos, de apellido Rodríguez, porque su mamá, es decir, mi bisabuela, se casó con un Rodríguez, un criollo, y de allí Angélica Rodríguez, mi abuelita. No la conocí. Ellos tuvieron 9 hijos, entre ellos mi mamita Florencia. No conocía a mi abuelita Angélica, porque sé que falleció muy joven, y en ese momento, en esas circunstancias, digamos, uno de los hijos, el mayor, era el tío Pancho, estaba haciendo el servicio militar, y el más pequeño era el tío Arturo Yulán, que quedó de 2 meses, tengo entendido. Y mi mamá, Florencia, tenía 9 años, por lo tanto es la que tuvo que hacer de mamá y criar a sus hermanos más pequeños, aparte del tío Arturo, que tenía meses, el tío Ñato, que tenía creo que 2 años, la tía Susana tendría 3 años, eran muy pequeños estos hijos. Y bueno, ella, yo no voy a hablar de ella, porque mi hermana Gladys va a hablar de ella. Yo decidí honrar y homenajear a mi abuelo Tomás dentro de nuestros ancestros. Cuando su compañera de la vida, Angélica Rodríguez, fallece, él, tengo entendido que quedó muy triste, le costó mucho superar esa tristeza, entró como en una depresión. Ellos vivían en el Pelícano. Por lo que vemos, los 2 únicos que cruzaron al Chaco viniendo desde Santiago del Estero, la ciudad madre, era mi abuelo Tomás y el tío abuelo Francisco, que es el papá de Pedro Leonardo, de Cipriana, de Estefanía, de Eloy y bueno, de otros más, de Lorenzo. Bueno, y ellos 2, Francisco, que sabemos muy poco de su historia, y Tomás, son quienes quedaron en la zona rural impenetrable del Chaco.
Y bueno, y habrán luchado hasta asentarse allí, ¿no? Formar su familia, sus hijos. Mi abuelo Tomás, dentro de todos los hermanos, es el que más hijos tuvo. Así que muy grande nuestra familia Yulán, y que están localizados tanto en el de los hijos de él, tanto en el Chaco, bueno, en Formosa solamente uno de los hijos, que era el tío Victoriano, el tío Pila que le decían, y bueno, y hay descendientes también por todo el Chaco. Entendemos que son hijos, descendientes directos de Francisco, porque los de Tomás, sacando a la tía Susana que se fue a vivir a Salta, y el tío Victoriano que se cruzó a Formosa, donde vivían sus tíos, los demás quedaron todos en la zona de Miraflores. Ahí hay más de 100 familias seguramente que son Yulán. Bueno, eso les quería contar yo, muy poquito sé de mi abuelo Tomás. Yo me llamo Marcos Yulán, hijo de Gabriel Yulán. Mi abuelo don Tomás Yulán, mi abuela María Angélica Rodríguez. Ellos vinieron de la provincia de Salta y se radicaron en un paraje cerca de La Hachera. Está más o menos a 5 kilómetros, se llama el Pelícano. Y ahí se criaron los hijos de mi abuelo, que son mi tío Francisco el primero, y mi papá es el segundo, don Gabriel Yulán. Y después es Victoriano Yulán, después Vicente Yulán, después Guillermo Yulán, y después de Guillermo está Martín Yulán, después está Arturo, que es el más chico de todo, y Arturito, que le decimos nosotros, Arturo Yulán. Y también tuvo dos hermanas, tuvieron eso, Florencia Yulán y Susana Yulán. Eran dos hermanas nomás. Y después mi papá salió del pueblo de Yacó, se hizo hombre, ya salió a trabajar en trabajos rurales de campo, y se conoció con mi mamá, que es Rogelia Aria, y de donde nacimos 11 hermanos, entre varones y mujeres. Y el primero se llama Pedro Yulán, el segundo Vicente Yulán, y después estoy yo, que soy Marcos Yulán, y después está Elías Yulán. Y después está una hermana mujer, que es María Angélica Yulán, y la segunda hermana mujer, Irma Dalinda Yulán. Y después está la tercera hermana, que es Neris Clelia. Y después está la cuarta hermana, que es la Margarita Yulán. Luego tengo dos hermanos mellizos, que son Felipe y Felipe Yulán. Y después la última hermana es Gabriela Yulán. Y nos criamos en un paraje que se llama Las Caperas. Ahí nos criamos todos, y en grande ya salí a trabajar por mi cuenta. Me vine al Impenetrable, acá en el kilómetro 50, ruta Juana Zurduy. Formé mi hogar y me junté con mi esposa, que se llama Estanilada Cano, el cual tuvimos 6 hijos. La primera es mujer, se llama Elida Yulán. El segundo es varón, que Hernán Eduardo Yulán, y el tercero Diego Armando Yulán. La cuarta es Mariela Susana Yulán, y el quinto es Gabriel Yulán, y el último Lucas Yulán. Se criaron acá en el 1850, Augusta con la Zurduy, que yo vine por él en el año 1974.
y acá se criaron todos juntos, de Miraflores, muy conocido por las coplas que cantaba muy bien, y otra por las carreras, tiraba muy bien la taba, le gustaba mucho tabear. Y eso también era yo, que corría con los caballos, también tenía mi viejo, ¿no? O sea, Martín. Tenía solo 12 años, yo ya estaba acá en Rosario, me llamó que vaya para allá, que me quería ver, y había una fiesta del tío Vicente, una hierra, y él quería que esté en esa hierra era muy linda, duraba una semana, la hierra del tío Vicente, que bueno, están los hijos, Nachi se acuerda muy bien, porque ellos son los hijos, después Segundo, convivimos mucho con ellos, porque éramos todos de la zona y siempre nos visitábamos. Pasábamos una fiesta con alguno, siempre con alguno de los hermanos pasaba la fiesta que mi viejo era muy, muy familiar también. Y cuidaba mucho a sus hermanos. Si en algún momento tenía que protegerlo, lo protegía, porque antes usaba mucho la autoridad propia, no era autoridad que lo manejaba, el más fuerte era el más respetado y así. Bueno, él era uno de esos. En una pelea casi lo matan, le pegaron una puñalada en el pecho, salió a pelear piña y el otro tenía una navaja y ahí lo apuñalaron en el pecho, casi se muere, se salvó de pedo, porque lo llevaron a Sáenz Peña y ahí le salvaron la vida. Y bueno, después fallece por un problema de como una peritonitis se le reventó, y como vivíamos en el campo no me dio cuenta, empezó a ocupar 7 hermanos y 2 hermanos, medio hermano, que es Carlito Fernández, yo, y Miriam Fernández, son 2. Y después somos 7 hermanos de Martín Yulán, que está Milo, Casimiro, Omar, que soy yo, después está Enrique, después Fernando, después la Luisa, y por último, creo que están todos, Jorgito. Ay, cuántos hijos para criar, qué madraza esa tía Chichi. Bueno, aquí faltaría nombrar a Tomás, pero lo nombra en otro audio Omar, que no lo puedo añadir a este, por eso sí, lo nombra a su hermano Tomás. Bueno, gracias Omar por contarnos esta hermosa historia, partecita muy pequeña de la historia de este tío tan querido, mi tío Ñato. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Omar Riveros, nacido en Ibarreta, Formosa, ¿no es cierto? Hijo de Susana Yulán y de Andrés Ubaldo Riveros. Susana Yulán es hija de Tomás Yulán, que era mi abuelo. Y bueno, y después Tomás Yulán, hijo de Vicente Yulán, que es el tronco de la línea de los Yulán. De ahí bien, ¿no es cierto?, mi madre. Ellos fueron 9 hermanos, tenía 13 años más o menos, y me contaba ella que llegó una familia de Sáenz Peña y se la llevó a estudiar a Sáenz Peña, pero allá la hicieron estudiar nada, pero en su hora libre le pidió que ir a aprender sastrería. Había unos sastres paraguayos que le enseñaron todo ellos el corte del traje, muy buenos sastres eran. Ella de ahí se hizo modista, y de modista más o menos se vino como a los, qué sé yo, nació de 16, 17 años, y se vino a Salta. Y en Salta, bueno, ella se viene a Pichanal. Y yo conozco, mi padre estaba en Pichanal, Salta, allá casi en la frontera. Y de ahí entonces lo conoce mi padre, bueno, y estando, como se vuelve ella, ya de encargue, se va a visitar al tío Pila, a Victoriano, allá en Formosa. Y en ese tiempo
¿no es cierto?, no estaba para ese puente Lavalle que cruzaba el Bermejo, el río Bermejo. Y bueno, estando ahí con el tío Pila, bueno, me tiene a mí porque... Y después ya salieron los caminos, qué sé yo, volví a Pichanar. Y ahí nace mi hermano, Víctor Hugo, el menor. Ese vive en Buenos Aires. Más o menos eso es lo que me contó el testimonio que me daba mi madre, en la cual dice que mi abuelo Tomás le contaba a ella que los Yulán eran árabes radicados en Santiago del Estero, y cruza de nuevo el Bermejo y se instala en la parte del impenetrable del Parque Nacional, el único, y de ahí nacemos prácticamente, ¿no es cierto?, los Yulán, esa parte de los Yulán, que tenemos el mismo lazo de sangre, ¿no? Así que más o menos esa es la historia, ¿no es cierto?, de mi madre, aparte de cómo era ella, ¿no es cierto?, muy creada en la fe. Ella, la catequista aquí en el barrio El Tribuno, cuando recién se abrió esta parte de la ciudad de Salta, y bueno, era primera el catequista, y mi padre era muy solidario, un hombre muy recto, de buenos principios, y ese legado que uno dejó, ¿no es cierto?, en la vida, que uno tiene, ¿no es cierto?, que de lo que amamos tiene que seguir, continuar, ¿no? Así que más o menos eso es lo que tengo grandes recuerdos, como también de los tíos que he conocido. Buenas noches, querida familia. Quiero compartir un poco con ustedes sobre nuestros antepasados, como yo lo tengo entendido. Mi abuelo, Tomás Yulán, es hijo de Vicente Yulán. Tomás Yulán se casa con Angélica Rodríguez y tuvieron 9 hijos. Entre ellos mi mamá, Florencia Yulán. Florencia se casa con mi papá, Matías Salto, y tuvieron 6 hijos: Arnaldo, Nilda, Zulma, Waldemar, Miriam y yo, Gladys Salto Yulán. Voy a destacar algo especial sobre mi madre. Florencia era una mujer bella, sencilla, de ojitos claros, cabello enrulado, con un don increíble para la costura. Me acuerdo de ella que cuando cosía sentada en su máquina cantaba corridos mexicanos con una voz que aún recuerdo en mi memoria. Esos momentos son un tesoro para mí. Pero lo más loable y digno de hacer notar sobre la personalidad de mi mamá es que era una persona extraordinaria, llena de un amor incondicional y una generosidad sin límites. Su valentía y decisión era un ejemplo para todos nosotros, y su corazón estaba siempre dispuesto a acoger a quienes lo necesitaban. Recuerdo con admiración cómo ella, en época de clase, abría las puertas de nuestra casa a sus sobrinos, hijos de sus hermanos, y los trataba como a sus propios hijos. Compartíamos momentos inolvidables que recuerdo con mi primo Marcos, Chichos, Nilda y Santa. Y mi mamá estaba siempre allí cuidándonos y guiándonos con su sabiduría y amor. Su dedicación a la familia era total, y su espíritu solidario la llevaba a ayudar a quienes lo necesitaban, sin importar el sacrificio. Un ejemplo de ello fue cuando acompañó al tío Arturito a Rosario, a pesar de sus propias necesidades, para estar a su lado en un momento difícil. Mi madre era una verdadera ángel, y su legado de amor, generosidad y valentía seguirá inspirándome toda la vida. Me siento afortunada e inmensamente orgullosa de haberla tenido como mi madre. Así era Florencia Yulán, que Dios la tenga en su gloria.
Buenas tardes, familia. Soy Luis Yulán, hijo de Pancho Yulán y Angélica Torres, mi mamá. Y somos 9 hermanos. El mayor se llama Santos Yulán, José Santos Yulán, y después viene Dimo Yulán y Luis Yulán soy yo, y después Daniel Yulán y Dima Yulán. Después está mi hermana, que una se llama Griselda Yulán, la otra Estefanía, que falleció hace un tiempo, y Regina Yulán también no vive. Son mi hermana. La única que vive es Lucinda Yulán, que vive todavía con nosotros. Y somos todos nacidos en Retiro. Dos nomás nacieron en el Sondero, no sé dónde vivían más antes. Fue cuando mi papá era peón de campo, corría haciendo baguala por ahí, era peón rural, y después se vino peón de un tal Godoy y quedó ahí, le dieron hacienda al partido y trajo las vacas de mi mamá, que le dieron a mi mamá, y después ahí criamos nosotros, que es en Retiro, cerquita de Miraflores. Y ahí nacimos nosotros. Y trabajaban en chacras, se sembraba todo algodón, de todo se sembraba ahí, se criaba vacas, se criaba chivo, de todo. Y ahí nacimos todos, hicimos grandes. No me acuerdo, salía a las carreras y hacía fiesta, era de comisiones que se hacía acá en el pueblo. Y le gustaban las carreras, la taba, todo, y me acuerdo que él sabía cantar una copla que cuando decía, voy a ver si puedo cantar. Es triste morirse y no dejar una semilla, pa' que digan la gente, de tal palo es esa astilla. Bueno, eso es una familia y suerte la juntada.